Imagina sostener en tus manos algo que no debería haber sobrevivido al paso del tiempo. No un fósil, no una huella petrificada, sino tejido real, piel, pelo y hasta células que pertenecieron a un animal extinto hace más de 40.000 años. Eso es lo que los científicos encontraron en las profundidades del permafrost siberiano, los restos increíblemente bien conservados de un mamut lanudo, uno de los gigantes más emblemáticos de la última glaciación. Pero lo verdaderamente asombroso no es el animal en sí, sino lo que contiene dentro, ADN antiguo intacto. El hallazgo comenzó como una expedición rutinaria. Equipos de investigación estaban estudiando zonas donde el deshielo está liberando restos de fauna prehistórica. Lo que nadie esperaba era encontrar un cuerpo tan completo que permitiera recuperar ADN nuclear, ADN mitocondrial e incluso fragmentos de ARN, algo extremadamente raro en paleogenética. Aquí surge la primera pregunta: ¿cómo puede conservarse información genética durante decenas de miles de años? La explicación oficial dice que el frío extremo del permafrost actúa como un congelador natural, pero incluso bajo esas condiciones, el ADN suele degradarse rápidamente. Lo normal sería encontrar fragmentos cortos, casi inútiles para el análisis. Sin embargo, el ADN del mamut estaba sorprendentemente bien preservado, como si el tiempo se hubiera detenido alrededor de él. Con ese material, los científicos comenzaron a reconstruir su mapa genético con una precisión casi inimaginable hace apenas una década. Bajo el microscopio molecular, el mamut dejó de ser una criatura del pasado para convertirse en un organismo biológicamente legible, una especie cuyos secretos estaban listos para ser decodificados. Y los primeros descubrimientos fueron fascinantes. Los investigadores identificaron genes responsables de la regulación térmica extrema, proteínas que permitían a la sangre oxigenarse en ambientes congelados, mutaciones que producían una gruesa capa de grasa aislante y variaciones genéticas que explicaban su característico pelaje denso. En otras palabras, el mamut era una obra maestra evolutiva diseñada para sobrevivir a un mundo de hielo. Pero cuanto más profundo analizaban el ADN, más preguntas surgían, porque no solo encontraron información sobre cómo vivía el mamut, sino también sobre el entorno caótico en el que murió. Gracias a marcas epigenéticas, pequeños ajustes químicos que revelan el estado del organismo antes de morir, descubrieron que muchos mamuts experimentaron altos niveles de estrés, probablemente debido a cambios climáticos bruscos. Algunas señales muestran periodos de escasez prolongada, otras, momentos de abundancia inesperada. Esto sugiere que el fin de la última glaciación fue más errático y violento de lo que la ciencia había registrado. Pero entonces, algo aún más sorprendente apareció en los análisis: fragmentos de virus antiguos atrapados dentro del material genético. No estaban activos, pero estaban tan bien preservados que permitieron estudiarlos. Esto abrió un nuevo debate: ¿pudo una enfermedad desconocida contribuir a la extinción del mamut? ¿Existieron patógenos prehistóricos tan potentes que afectaron a poblaciones enteras sin dejar rastro en el registro fósil? La idea no es descabellada. Algunos patrones inmunológicos encontrados en el ADN sugieren que estos animales enfrentaron amenazas biológicas intensas, diferentes de cualquier enfermedad moderna. Pero los científicos aún no saben exactamente qué tipo de virus son, ni cómo influyeron en su vida o muerte. Mientras tanto, las comparaciones entre el ADN del mamut y el de los elefantes actuales revelaron algo inesperado: comparten más del 99% de su secuencia. Sin embargo, el 1% restante contiene mutaciones que no aparecen en ningún otro mamífero estudiado hasta ahora. Ese pequeño porcentaje es un misterio por sí solo. ¿Eran adaptaciones únicas a un clima extremo? ¿O representan un linaje evolutivo que desapareció por completo? Estas preguntas llevaron a los científicos a considerar algo aún más polémico: si este ADN está tan bien conservado, ¿podría utilizarse para traer de vuelta al mamut? Aunque suena como ciencia ficción, varios laboratorios ya han comenzado a insertar secuencias del mamut en embriones de elefante asiático. Su objetivo declarado es crear un híbrido capaz de restaurar ecosistemas fríos como la tundra. Pero detrás de esa explicación ecológica se esconde un dilema mucho más profundo: si podemos revivir un mamut,
¿qué más podríamos revivir? ¿Y estamos preparados para las consecuencias de jugar con la genética del pasado? El primer bloque termina aquí, en el umbral entre la ciencia y el misterio, porque lo que revelará el ADN de este mamut, y lo que los investigadores planean hacer con él nos obliga a cuestionar no solo el pasado de la Tierra, sino también el futuro de la humanidad. Cuando los equipos de investigación comenzaron a analizar el material genético extraído del mamut, pronto descubrieron que no estaban simplemente estudiando una especie extinguida, estaban observando una cápsula biológica intacta, congelada en el tiempo, durante 40 milenios, y lo que ese ADN comenzó a revelar no encaja del todo con lo que creíamos saber sobre la prehistoria. La primera gran sorpresa fue descubrir indicios de virus ancestrales atrapados dentro de los tejidos. No estaban activos, pero sí lo suficientemente preservados como para estudiar sus secuencias. Esto abrió un debate inmediato. ¿Existieron enfermedades prehistóricas capaces de borrar poblaciones enteras sin dejar rastro? ¿Pudieron estos virus influir en la extinción de especies gigantes como el mamut? Los científicos siempre buscaron explicaciones basadas en clima, caza excesiva o pérdida de hábitat, pero el ADN sugiere la posibilidad de presiones biológicas desconocidas. En algunos fragmentos se observan respuestas inmunológicas inusuales, como si los mamuts hubieran enfrentado amenazas para las que ni siquiera los elefantes modernos tienen analogía. Luego apareció otro dato inquietante: ciclos de estrés ambiental registrados directamente en su epigenética. Antes de morir, muchos mamuts enfrentaron temporadas de escasez extrema alternadas con periodos breves de abundancia. Esto coincide con teorías de que el clima en el final de la última glaciación fue mucho más caótico de lo que imaginamos. Pero entonces surge otro misterio: si el clima era tan inestable, ¿cómo sobrevivieron durante miles de años en esas condiciones? La respuesta parece estar en genes que los investigadores nunca habían visto en un mamífero, mutaciones que regulan el metabolismo del frío, la densidad de la grasa subcutánea y la capacidad de oxigenación en ambientes congelados. En otras palabras, el mamut era una máquina biológica diseñada para un mundo que ya no existe. Pero lo más perturbador del ADN no tiene que ver con su biología, sino con lo que podría revelar sobre nosotros. Cuando se comparó la información genética del mamut con la de los elefantes asiáticos actuales, se descubrió que comparten más del 99% de su secuencia. Esto no sería extraño si no fuera por un detalle: el 1% restante contiene patrones que no aparecen en ningún otro mamífero estudiado hasta ahora. ¿Qué significa eso? ¿Una adaptación exclusiva? ¿Un linaje evolutivo aislado? ¿O una rama genética que desapareció sin dejar descendencia? La pregunta se complica cuando los científicos intentan reconstruir el árbol genealógico del mamut usando cronologías evolutivas modernas. Algunas fechas no encajan, algunas mutaciones aparecen demasiado pronto, y ciertos marcadores temporales sugieren cruces genéticos que no deberían haber ocurrido según la teoría tradicional. Hasta ahora, la ciencia responde con cautela: necesitamos más datos. Pero los investigadores independientes van más lejos. Podrían haber existido otras especies gigantes que compartieron el planeta con los humanos durante más tiempo del que creemos. Y si la extinción del mamut no fue solo un evento climático, sino el resultado de una cascada de factores que aún no entendemos: enfermedades antiguas, catástrofes ambientales repentinas, quizá incluso interacciones con humanos que hoy están enterradas bajo el hielo y el tiempo. Mientras este debate continúa, surge un tema aún más polémico: la desextinción. Traer de vuelta al mamut, no como una idea cinematográfica, sino como un proyecto real financiado por laboratorios de genética, universidades y empresas privadas. Los científicos aseguran que su objetivo es restaurar ecosistemas fríos y estudiar la adaptación climática. Pero muchos se preguntan: si logramos revivir un mamut, ¿qué impide que intentemos revivir otras especies, o incluso manipular la evolución humana? Todo esto nos lleva a una reflexión inquietante. La biología moderna no solo está descifrando el pasado, sino reescribiendo las posibilidades del futuro. ¿Por qué ahora que el ADN de un mamut de 40.0 años está frente a nosotros, completo, legible, manipulable,
La pregunta ya no es, ¿qué nos revela el pasado?, sino, ¿estamos listos para lo que haremos con esa información? La Tierra ha visto especies surgir, prosperar y desaparecer durante millones de años, pero esta es la primera vez en la historia en que una especie, nosotros, tiene el poder de romper ese ciclo natural, de traer de vuelta criaturas extintas, de manipular su genética y quizá de alterar para siempre el equilibrio del planeta. El ADN del mamut no es solo un fósil molecular, es un espejo, uno que refleja un pasado congelado y un futuro que apenas comenzamos a imaginar. Si este tema te dejó pensando, te invito a dejar tu like, comentar qué teoría te parece más probable y suscribirte para más historias donde la ciencia y el misterio se encuentran.